Carlos era un hombre solitario que pasaba la mayor parte de su tiempo conduciendo su taxi por las extensas y desoladas carreteras de México. Había algo casi poético en la monotonía de su trabajo, un vaivén constante entre la soledad y los breves encuentros con extraños. Las noches, en particular, eran largas y silenciosas, y Carlos a menudo se perdía en sus pensamientos, reflexionando sobre su vida y sus decisiones. El sonido del motor del taxi, junto con el suave golpeteo de la lluvia sobre el techo, creaba una atmósfera melancólica que envolvía a Carlos. Las luces de los autos que pasaban a su lado se desdibujaban en su mente, como recuerdos que se desvanecen con el tiempo. Había algo inquietante en la carretera vacía que lo rodeaba, a veces, sentía que las sombras que se proyectaban en la luz de los faros eran más que simples ilusiones ópticas. Esa noche, mientras conducía, sus pensamientos divagaban hacia su infancia, recordando momentos felices que parecían lejanos. En su mente, revivía risas, abrazos y promesas de un futuro brillante. Sin embargo, la realidad de su vida actual era muy diferente. Con cada pasajero que recogía, Carlos escuchaba historias de vida que resonaban en su corazón, pero al final de cada jornada, regresaba a su apartamento vacío, donde el eco de su soledad se hacía más fuerte. Las largas horas en la carretera le permitían observar el comportamiento humano de una manera única. Había momentos en que las personas se abrían a él, revelando sus secretos más profundos y sus temores. A menudo se preguntaba si, en ese proceso, él mismo se había convertido en un confidente involuntario, un oyente que guardaba en su interior las historias de otros sin poder compartir las suyas. La lluvia aumentaba su intensidad, y Carlos sintió la necesidad de encontrar un refugio. En ese instante, su teléfono vibró con un nuevo llamado. Un pasajero necesitaba un taxi. Al mirar la ubicación, se dio cuenta de que la solicitud era para una carrera en una remota villa. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar las leyendas sobre esos lugares, donde se decía que los espíritus de aquellos que habían muerto trágicamente aún vagaban. Se detuvo un momento, dudando. Sabía que la carretera a esa villa era famosa por las historias de fantasmas y apariciones. Sin embargo, la monotonía de su vida lo empujó a aceptar el viaje. Quizás, pensó, esto podría ser un cambio. Tal vez encontraría algo de emoción en la oscuridad. Con un suspiro resignado, Carlos giró la llave de contacto y se dirigió hacia la dirección del pasajero. A medida que se alejaba de la ciudad, la atmósfera cambiaba. La neblina se asentaba sobre la carretera, y el paisaje se tornaba más inquietante. La carretera parecía consumirlo, llevándolo hacia lo desconocido, y con cada kilómetro que pasaba, su corazón latía con más fuerza. Así, comenzó el viaje hacia la villa, sin saber que esa noche cambiaría su vida para siempre. Mientras Carlos conducía por la carretera solitaria, el sonido del motor resonaba en el aire tranquilo, interrumpido solo por el murmullo de la lluvia. Las luces del tablero iluminaban débilmente el interior del taxi, creando sombras que danzaban en las paredes. A medida que avanzaba, sus pensamientos regresaron a la solicitud del pasajero. La villa donde se dirigía no era solo un lugar remoto, era un punto en el mapa que muchos evitaban. Su mente divagaba entre las leyendas que había escuchado. Historias de almas en pena que no podían encontrar la paz, de taxistas que recogían pasajeros que nunca llegaban a su destino. Las advertencias de otros taxistas resonaban en su cabeza, como ecos del pasado. No vayas ahí de noche, Carlos, le habían dicho. Es mejor evitar la villa. La gente ha desaparecido. Pero algo en él deseaba romper con la rutina. Necesitaba experimentar algo diferente, algo que lo sacara de su monotonía diaria. Mientras seguía conduciendo, la lluvia se intensificó, y la carretera se volvió más resbaladiza. A lo lejos, vio la señal que indicaba el desvío hacia la villa. Sin poder evitarlo, una mezcla de temor y curiosidad lo empujó a girar el volante. La villa apareció ante él como un espejismo en la niebla. Las casas estaban en ruinas, con techos hundidos y ventanas oscuras que parecían observarlo. Un escalofrío recorrió su espalda, pero su determinación se mantuvo firme. A medida que se adentraba en la villa, Carlos buscó el número que le había proporcionado el pasajero. A cada paso,
la sensación de inquietud aumentaba. La atmósfera era densa, y el silencio era abrumador, interrumpido solo por el sonido de la lluvia. Finalmente, se detuvo frente a una casa antigua, que parecía ser la indicada. Apagó el motor y se quedó sentado en el taxi, tomando un respiro profundo. Miró a su alrededor y notó que no había señales de vida. No había luces encendidas, ni ruido alguno, solo el constante caer de la lluvia. Carlos se sintió vulnerable, como si estuviera a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido. Mientras aguardaba, su mente comenzó a jugar trucos. Se imaginó lo que podría suceder. ¿Y si el pasajero era un espíritu? ¿Y si se encontraba cara a cara con lo que siempre había temido? Pero luego se reprimió. No podía dejar que el miedo lo controlara, debía ser valiente. Al poco tiempo, vio una figura acercándose por el camino empapado. Era un hombre alto, con un abrigo oscuro que lo cubría de la lluvia. Su rostro era indistinguible, pero Carlos sintió una extraña conexión con él. El hombre se acercó a la ventana del taxi y sonrió, una sonrisa que parecía tanto acogedora como inquietante. ¿Eres Carlos?, preguntó el hombre con una voz suave y profunda. Carlos asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Soy Javier, continuó. ¿Estás listo para llevarme a casa? Carlos lo observó, notando que Javier parecía tener un aire de tristeza que lo envolvía. No obstante, la curiosidad lo impulsó a abrir la puerta y permitir que el hombre entrara en el taxi. Una vez dentro, la atmósfera cambió. El aire estaba impregnado de un perfume a tierra mojada y algo más, un aroma que Carlos no podía identificar. Javier se acomodó en el asiento trasero y, tras unos momentos de silencio, comenzó a hablar. Gracias por venir. No hay muchos taxis que se atrevan a entrar aquí, dijo con un tono melancólico. La gente suele tener miedo. Carlos miró por el espejo retrovisor, observando el rostro de Javier. Es comprensible, respondió, intentando mantener la conversación. He escuchado historias sobre esta villa. Javier sonrió nuevamente, pero esta vez su mirada parecía más distante. Las historias tienen un peso, ¿no crees? Algunas son solo eso, historias. Pero otras son recuerdos que nunca se olvidan. Carlos sintió una sensación extraña en el aire, como si Javier estuviera hablando de algo más profundo. Sin saberlo, la noche apenas comenzaba, y con ella, una historia que cambiaría la vida de ambos. Carlos giró la llave del encendido y el motor del taxi rugió, rompiendo el silencio opresivo que envolvía la villa. Mientras se alejaba de las ruinas y se adentraba en la carretera nuevamente, la lluvia comenzó a ceder, dejando solo un leve sonido de goteo sobre el techo del vehículo. En el espejo retrovisor, la figura de Javier seguía allí, sus ojos profundos reflejando una tristeza que Carlos no podía comprender del todo. ¿A dónde te llevo, Javier?, preguntó Carlos, tratando de romper la tensión que había comenzado a formarse en el aire. Llévame a la carretera de San Juan, respondió Javier con un tono que parecía casi nostálgico. Es un lugar que significa mucho para mí. Carlos asintió mientras se dirigía hacia la mencionada carretera. El paisaje se volvía cada vez más desolador, con campos vacíos y árboles raquíticos que parecían susurrar secretos al viento. La conversación con Javier se había vuelto un poco incómoda, y Carlos no sabía si debía preguntar más o dejar que el hombre se expresara a su propio ritmo. Este lugar, continuó Javier después de un silencio, tiene una historia muy triste. Muchos han perdido su camino aquí, y no solo en el sentido literal. Su voz se apagó, y Carlos pudo sentir que había algo más detrás de sus palabras, un peso que le costaba llevar. ¿Qué quieres decir con eso?, Carlos se atrevió a preguntar, aunque una parte de él temía la respuesta. Es un lugar de recuerdos, explicó Javier, mirando hacia la ventana, como si estuviera viendo algo más allá de la lluvia. Las almas de aquellos que han partido a menudo se sienten atraídas aquí. A veces, son los vivos quienes no pueden dejar ir el pasado. La declaración de Javier hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Carlos. La atmósfera en el taxi se tornó densa, y el aire parecía estar cargado de emociones reprimidas.
Carlos se sintió impulsado a preguntar más, pero la incertidumbre lo contenía. ¿Era Javier simplemente un hombre que había perdido a alguien, o había algo más en su historia? ¿Has perdido a alguien importante?, preguntó finalmente Carlos, sintiendo que debía conocer la historia detrás de ese pasajero enigmático. Javier cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Sí, perdí a mi hermana en un accidente hace años. Este es el camino que solíamos recorrer juntos. Cada vez que vuelvo, siento su presencia. Es como si todavía estuviera aquí, guiándome. Carlos sintió el dolor en la voz de Javier y la sinceridad de sus palabras. Lo siento mucho, dijo, y aunque era una respuesta común, en ese momento, sentía que provenía de lo más profundo de su ser. La historia de Javier lo tocaba, evocando sus propios recuerdos de pérdida y soledad. Mientras continuaban el trayecto, Carlos recordó la última vez que vio a su madre. Había sido una despedida rápida, como una brisa que pasa sin dejar rastro. Se dio cuenta de que había llevado su memoria consigo, como un peso que no podía soltar. ¿Crees que hay algo después de la muerte?, preguntó Carlos, sintiéndose atrevido. La pregunta flotó en el aire entre ellos, y se sintió un poco vulnerable por compartir su curiosidad. Creo que sí, respondió Javier, su voz volviéndose más firme. Las almas que amamos no se van realmente. Están con nosotros, de alguna manera, guiándonos, protegiéndonos. A veces, solo necesitamos abrir nuestros ojos para verlas. Carlos miró por el espejo retrovisor, buscando la mirada de Javier. Había algo reconfortante en sus palabras, y se sintió atraído por la posibilidad de que lo que había perdido no estaba del todo perdido. La conversación, aunque dolorosa, le brindaba una extraña sensación de consuelo. Sin embargo, a medida que se acercaban a la carretera de San Juan, la atmósfera se volvió más pesada. La niebla comenzó a envolverlos, y el clima se tornó aún más inquietante. Las luces del taxi iluminaban la carretera, pero parecía que la niebla absorbía la luz, dejando solo sombras danzantes. De repente, Carlos notó algo en la carretera. Una figura delgada se erguía entre la neblina, con una apariencia casi espectral. Su corazón se aceleró y, por un instante, se preguntó si realmente estaba viendo lo que pensaba. «Javier, ¿viste eso?», preguntó, tratando de mantener la calma. Javier miró hacia adelante, y su rostro se tornó serio. «Sí, lo vi. No está lejos de donde solía vivir. A veces, aquellos que se han ido regresan en forma de recuerdos». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras aceleraba ligeramente el taxi. No sabía si estaba preparado para lo que vendría a continuación, pero algo en su interior le decía que esta noche sería diferente, que las sombras del pasado estaban a punto de cobrar vida. A medida que Carlos aceleraba, la figura en la carretera se fue acercando rápidamente. Sus rasgos se volvían más definidos, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Javier se mantuvo en silencio, observando atentamente. En un instante, la figura se volvió completamente visible. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco que flotaba en la brisa. Su rostro era pálido, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Carlos sintió que el aire se volvía denso y frío, como si la temperatura hubiera caído repentinamente. La mujer levantó una mano, deteniéndose en medio de la carretera, y Carlos tuvo que frenar de golpe, sus neumáticos chirriando en la superficie mojada. «¿Qué demonios?», Carlos murmuró, sus manos firmes en el volante mientras su mente luchaba por entender lo que estaba sucediendo. La imagen de la mujer parecía sacada de una leyenda, una aparición de otro mundo. Javier, con la mirada fija en la figura, susurró: «No te asustes, Carlos. Ella es solo un recordatorio. No está aquí para hacerte daño». La mujer se acercó al taxi, y, a través de la ventana, sus ojos se encontraron con los de Carlos. Una tristeza infinita emanaba de su mirada, como si hubiera llevado el peso del mundo durante siglos. «Por favor», dijo en un tono suave pero cargado de dolor, «ayúdame a encontrarlo». Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿A quién buscas?», preguntó,
aunque sabía que la respuesta podría ser desoladora. A mi hermano, respondió la mujer, su voz quebrándose. Él estuvo aquí una vez. Nunca regresó. Desde entonces, su alma ha estado atrapada entre estas sombras. La imagen de su propia madre perdida cruzó la mente de Carlos, y sintió una conexión inexplicable con la mujer. ¿Qué te pasó a ti?, preguntó, sintiendo la necesidad de saber más. Mi nombre es Valeria, dijo la mujer. Mi hermano y yo éramos inseparables, pero un accidente en esta carretera nos separó. Él siempre venía a buscarme, y yo nunca pude dejarlo ir. Ahora, cada vez que regreso, busco su alma perdida. Javier miró a Carlos, su rostro reflejando una mezcla de comprensión y compasión. A veces, los que se quedan tienen que ayudar a los que se han ido a encontrar la paz, murmuró. Carlos sintió una oleada de determinación. ¿Cómo puedo ayudarte, Valeria?, preguntó, sintiéndose atraído por la historia de la mujer. Valeria se acercó un paso más, y Carlos pudo ver la angustia en su rostro. Debes ayudarme a recordar lo que pasó. Necesito que ambos, tú y Javier, me acompañen al lugar donde ocurrió el accidente. Tal vez ahí podamos encontrar respuestas. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Carlos asintió. Está bien. Vamos. Los tres salieron del taxi, y Carlos sintió que una fuerza invisible lo guiaba mientras se adentraban en la niebla. La carretera se torcía y retorcía ante ellos, como un laberinto que escondía secretos olvidados. Mientras caminaban, la lluvia comenzó a cesar, dejando un silencio inquietante a su alrededor. Valeria lideraba el camino, y Javier la seguía de cerca, mientras Carlos cerraba la marcha, sintiendo que la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Las sombras parecían alargarse a su alrededor, y un leve susurro se podía escuchar en el viento, como si las almas de los que habían partido estuvieran contando sus historias. Después de unos minutos, llegaron a un claro en el bosque, donde la carretera parecía haberse estrechado. En el medio, había un viejo árbol caído, y Carlos sintió una extraña familiaridad con el lugar. Aquí es donde ocurrió el accidente, dijo Valeria, su voz temblando. Carlos miró a su alrededor, buscando señales de lo que había sucedido. ¿Cómo te sientes al estar aquí?, preguntó, sintiendo que el lugar emanaba una energía intensa. Es doloroso, admitió Valeria, mirando el suelo cubierto de hojas húmedas. Aquí es donde perdí a mi hermano. Aquí es donde mi corazón se partió. En ese momento, un viento helado sopló a través del claro, y Carlos sintió un estremecimiento. La atmósfera cambió, como si el aire se cargara de una energía palpable. Él está aquí, exclamó Valeria, extendiendo la mano. Carlos y Javier se acercaron, observando cómo la figura de un hombre emergía de la niebla. Era un joven, con una sonrisa amable, pero su rostro también estaba marcado por una profunda tristeza. Hermanita, murmuró el joven, y el sonido de su voz hizo que el corazón de Valeria latiera con fuerza. Carlos se sintió abrumado por la intensidad de la escena. Valeria se precipitó hacia él, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Te he buscado tanto tiempo, hermano. El joven sonrió, pero su expresión se tornó sombría. Siempre he estado aquí, Valeria. Solo necesitabas recordar. Carlos sintió que las emociones lo invadían, y se dio cuenta de que estaban presenciando un momento de cierre, uno que unía a dos almas separadas por el dolor. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, consciente de que había un profundo significado en todo lo que estaban experimentando. El joven miró a Carlos y Javier, y asintió lentamente. Deben ayudar a Valeria a dejarme ir. Yo soy solo un recuerdo, pero ella tiene que encontrar su camino. La atmósfera se volvió casi eléctrica, y Carlos sintió que una carga de energía recorría su cuerpo. El viento sopló más fuerte, y en ese instante, comprendió que estaban a punto de vivir una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. Valeria, con el rostro empapado en lágrimas, se aferró a la imagen de su hermano como si su vida dependiera de ello. El joven, que se hacía más tangible con cada instante, extendió su mano hacia ella. Hermana, es hora de que me dejes ir. Tu amor siempre me ha mantenido cerca,
pero tu dolor me ata a este lugar, dijo con una voz suave, pero cargada de urgencia. Carlos y Javier se miraron, comprendiendo que estaban presenciando un momento crucial. La atmósfera se había vuelto densa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitirles a todos procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo puedo dejarte ir?, preguntó Valeria, su voz entrecortada por el llanto. Te he buscado tanto tiempo. No puedo perderte de nuevo. El hermano sonrió, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Siempre seré parte de ti. Pero no puedo continuar así. Tu vida no debería estar atada a mi recuerdo. Hay tanto que debes vivir, tanto que aún te espera. Valeria, sintiendo la presión de su dolor, miró al hermano y luego a Carlos y Javier. ¿Qué debo hacer?, preguntó, buscando respuestas en los ojos de aquellos que la acompañaban. Carlos dio un paso adelante, sintiendo que debía tomar la iniciativa. Debes recordarlo con amor, no con tristeza. Permítele irse, Valeria. El amor verdadero no se aferra, libera. Javier asintió, apoyando a Carlos. Lo que has sentido por tu hermano no se desvanecerá. Pero aferrarte a su dolor solo te está dañando. Él quiere que seas feliz. Las palabras resonaron en el corazón de Valeria. A medida que respiraba profundamente, sintió como las emociones la abrumaban. Te amo, hermano. Siempre serás parte de mí, murmuró, tratando de encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. Y yo siempre estaré contigo, respondió el joven, su voz ahora envolvente. Viviré en tus recuerdos, en tus sueños. Solo suéltame, hermana. No temas al vacío, porque nunca estarás sola. La neblina a su alrededor comenzó a espesar, creando un ambiente etéreo. Valeria sintió que su corazón latía con más fuerza, mientras una mezcla de tristeza y liberación se apoderaba de ella. Está bien, lo haré, dijo con determinación, cerrando los ojos y levantando la cabeza hacia el cielo, como si buscara el valor en las estrellas. Siempre te amaré, susurró, mientras sus lágrimas caían al suelo, absorbiendo la esencia de su dolor. Con cada lágrima, sentía como una parte de su carga se desvanecía. El viento sopló suavemente, llevando las palabras al aire. El hermano, ahora más etéreo que nunca, sonrió. Ese es el camino. Vivir es lo que más deseo para ti. Cuando Valeria abrió los ojos, la figura de su hermano comenzó a desvanecerse lentamente, convirtiéndose en un haz de luz. Recuerda, dijo su voz, ahora como un eco en el aire. Siempre estaré contigo. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda al presenciar la escena. Las palabras del hermano se desvanecieron en la brisa, pero la sensación de amor y paz que dejaron atrás era palpable. A medida que la figura de Valeria se desvanecía en la niebla, un nuevo amanecer parecía surgir en el horizonte. La tristeza que había llenado el claro ahora se sentía ligera, como si el peso de 1.000.000 de almas se hubiera levantado. Gracias, murmuró Valeria, observando cómo su hermano se desvanecía por completo. La luz brillaba intensamente en su interior, llenando el vacío que había dejado su pérdida. Gracias por liberarme. Los tres permanecieron en silencio, sintiendo la energía del lugar cambiar. La niebla se disipaba, revelando un camino claro hacia el futuro. La carga de Valeria se había aligerado, y Carlos sintió que su propia alma también se había renovado. Vayamos, dijo Javier, rompiendo el silencio, y la voz era firme. El sol ya está saliendo. Con un nuevo propósito, los tres se dirigieron de regreso al taxi. Valeria sonreía, y aunque sus ojos aún mostraban señales de tristeza, había un destello de esperanza en su mirada. Carlos se sintió diferente, como si una parte de su propia vida hubiera cobrado sentido al ayudar a Valeria a enfrentar su pasado. Mientras se sentaba en el coche, sintió que una conexión con el universo se había fortalecido. ¿Te sientes bien, Valeria?, preguntó Carlos, mientras arrancaba el motor. Mucho mejor, respondió ella, mirando hacia el horizonte. He aprendido que soltar no significa olvidar. Significa amar sin ataduras. Con esas palabras resonando en el aire,
el taxi se alejó del claro. Las sombras que antes los envolvían ahora se disipaban, dejando solo un camino claro hacia adelante. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El taxi avanzaba por la carretera, y el ambiente que antes era opresivo ahora se sentía ligero. Valeria miraba por la ventana, viendo cómo los paisajes cambiaban, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Javier, rompiendo el silencio que había envuelto el vehículo. Debemos continuar hacia la ciudad, respondió Carlos. Hay una parada en la ruta que es famosa por sus leyendas. Creo que podría ser interesante. Valeria sonrió, sintiendo una chispa de curiosidad encenderse en su interior. ¿Qué leyendas? Carlos se ajustó el espejo retrovisor mientras hablaba. Se dice que hay un viejo puente en el camino que guarda secretos. Muchos taxistas han reportado experiencias extrañas allí, y algunos afirman haber visto figuras espectrales cruzando. Eso suena escalofriante, comentó Valeria, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Es parte de la cultura de estas carreteras, explicó Javier. Los caminos tienen historias que contar, y a veces son inquietantes. Valeria sintió una atracción inexplicable hacia el misterio de la ruta. Me gustaría ver eso. Quizás haya algo más que aprender. A medida que el taxi avanzaba, la carretera se volvía cada vez más desierta. Los árboles a los lados parecían susurrar secretos, y la niebla comenzó a aparecer de nuevo, envolviendo todo con su aura misteriosa. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿No les parece que el ambiente ha cambiado?, preguntó, notando cómo la atmósfera se tornaba más densa. Sí, respondió Carlos, observando a su alrededor. La niebla a veces trae consigo energías del pasado. Debemos estar preparados. A lo lejos, pudieron ver la silueta del puente, una estructura antigua que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Cuando llegaron, Carlos aparcó el taxi a un lado de la carretera y todos salieron. La bruma se había asentado sobre el lugar, y el sonido del río fluyendo debajo del puente creaba una melodía inquietante. Valeria sintió que su corazón latía más rápido. Vamos a explorar un poco, sugirió Javier, con entusiasmo. Tal vez podamos encontrar algo interesante. Mientras caminaban hacia el puente, Valeria se sintió atraída por la esencia del lugar. Podía sentir una energía palpable, como si el puente mismo tuviera historias que contar. Carlos y Javier la siguieron, atentos a cada sonido que los rodeaba. Una vez en el centro del puente, Valeria se detuvo y miró hacia el abismo. Es hermoso y aterrador al mismo tiempo, dijo en voz baja, sintiendo el aire frío en su rostro. Dicen que aquí se escuchan susurros, comentó Carlos, voces de aquellos que han cruzado y no han regresado. En ese instante, un susurro tenue llenó el aire, como si respondiera a sus palabras. Valeria miró a su alrededor, su corazón palpitando con fuerza. ¿Lo escucharon?, preguntó, su voz temblando. Sí, respondió Javier, nervioso. Tal vez sea solo el viento. Pero Valeria no estaba tan segura. Se acercó al borde del puente, y de repente, una figura oscura apareció en la niebla al otro lado. Era un hombre, vestido con un traje antiguo, su rostro parcialmente oculto por la sombra. Valeria, gritó Carlos, instintivamente moviéndose hacia ella. No te acerques. Pero algo en la mirada del hombre la detuvo. Era una mezcla de tristeza y desesperación. Ven, murmuró la figura, extendiendo su mano. He estado esperándote. Valeria sintió un tirón en su corazón. ¿Quién eres?, preguntó, luchando por mantener la calma. Soy uno de los muchos que cruzaron este puente y quedaron atrapados entre mundos. He venido a advertirte, respondió el hombre, su voz resonando en la bruma. Tu viaje no ha terminado. Aún hay cosas que debes descubrir. Carlos y Javier intercambiaron miradas, sintiendo la tensión en el aire. Esto no es bueno, murmuró Javier, mientras intentaba acercar a Valeria de nuevo. Debemos irnos. No, gritó Valeria, sintiendo que una conexión con el hombre era innegable.
Dime más, ¿qué debo descubrir? Los secretos de la carretera están relacionados contigo. Tienes una misión que cumplir. No puedes dejar que el miedo te detenga, dijo el hombre, su mirada intensificándose. El futuro de tu familia depende de tus decisiones. Valeria sintió que su mente se llenaba de preguntas, pero no podía dejar de mirar a la figura. ¿Cómo puedo ayudarte? Escucha las voces de quienes han pasado. Ellas te guiarán hacia la verdad que buscas, respondió el hombre, antes de dar un paso hacia atrás, desvaneciéndose lentamente en la niebla. Espera, gritó Valeria, pero el hombre ya había desaparecido. El silencio reinó en el puente, y la bruma se disipó un poco, revelando el camino de regreso. Carlos y Javier la rodearon, preocupados. ¿Estás bien?, preguntó Carlos, la ansiedad en su voz. Valeria se giró hacia ellos, su mente zumbando con las palabras del hombre. Él dijo que tengo una misión. Debo descubrir la verdad, afirmó, sintiéndose más fuerte de lo que jamás había estado. Eso suena peligroso, dijo Javier, la preocupación evidente en su voz. No sabemos qué significa eso. No tengo miedo, respondió Valeria, su determinación brillando a través de sus palabras. He perdido tanto, y ahora tengo la oportunidad de recuperar lo que es mío. No puedo darme por vencida. Mientras caminaban de regreso al taxi, Valeria sintió que una nueva energía la envolvía. La carretera se extendía frente a ellos, llena de misterios y promesas. Había un camino por delante, y estaba lista para enfrentarlo. Valeria se acomodó en el asiento trasero del taxi, su corazón latiendo con fuerza mientras el motor rugía de nuevo. Aún estaba procesando la extraña experiencia en el puente. Las palabras del misterioso hombre resonaban en su mente, instándola a buscar la verdad y escuchar las voces de aquellos que habían cruzado antes. Carlos y Javier estaban en la delantera, intercambiando miradas de preocupación. ¿Estás segura de que quieres continuar?, preguntó Javier, su voz llena de inquietud. Debo hacerlo. Tengo que saber qué significa todo esto, respondió Valeria, su tono decidido. Si hay alguna verdad que descubrir, necesito encontrarla. Mientras el taxi se alejaba del puente, el paisaje comenzó a cambiar nuevamente. La niebla se había disipado, pero la atmósfera seguía siendo tensa. La carretera se adentraba en un área más aislada, rodeada de árboles altos y oscuros. Valeria sintió una extraña conexión con el entorno, cada árbol parecía contar su propia historia, cada sombra parecía susurrar secretos del pasado. Hay un lugar más adelante que podríamos visitar, sugirió Carlos. Es un pequeño pueblo que tiene su propia historia de misterios. Tal vez allí encontremos algo que nos ayude. Sí, ¿por qué no?, asintió Valeria. Cualquier pista puede ser valiosa. El viaje continuó, y la conversación fluyó entre ellos mientras se acercaban al pueblo. Carlos habló sobre las leyendas de la zona, historias de espíritus que vagaban por las calles y misterios sin resolver. Valeria escuchaba atentamente, sintiéndose cada vez más atraída por el enigma que la rodeaba. Cuando llegaron al pueblo, la atmósfera era casi mágica. Las calles estaban desiertas, y las casas viejas parecían guardar secretos de generaciones pasadas. Carlos aparcó el taxi, y los tres decidieron caminar un poco. Es extraño cómo este lugar se siente tan vacío, comentó Javier, mirando a su alrededor. Casi parece que el tiempo se detuvo aquí. Sí, y eso es lo que lo hace especial, dijo Valeria, sintiendo una profunda conexión con el lugar. Debemos buscar algún rastro de lo que ha sucedido aquí. Se dirigieron hacia la plaza central, donde una antigua fuente estaba cubierta de musgo. Valeria se acercó, sintiendo la frescura del agua. Aquí hay historia, murmuró, tocando el borde de la fuente. Las almas de aquellos que han pasado por aquí aún resuenan. De repente, un anciano apareció de la nada, su rostro arrugado y sabio. ¿Buscan respuestas?, preguntó con voz grave. Sí, estamos tratando de entender los misterios de este lugar, respondió Valeria, sintiendo que él podía saber más de lo que aparentaba. Las historias se cuentan a través de las generaciones, dijo el anciano, observándola intensamente.
A veces, son las más antiguas las que tienen más verdad. Si buscan respuestas, deben estar preparados para lo que puedan encontrar. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Carlos, intrigado. Vayan al viejo cementerio al final del pueblo. Allí yacen las almas que tienen mucho que contar, aconsejó el anciano, señalando con un gesto hacia el norte. Valeria sintió una mezcla de emoción y miedo. Vamos, dijo, decidida. El camino hacia el cementerio estaba cubierto de maleza y sombras. A medida que se acercaban, Valeria notó una sensación de paz, como si el lugar estuviera esperando su llegada. Las lápidas eran antiguas y estaban cubiertas de musgo, y el aire estaba impregnado de un profundo silencio. Esto se siente sagrado, comentó Javier, mientras caminaban entre las tumbas. Sí, y también aterrador, agregó Carlos, mirando a su alrededor con cautela. Valeria se detuvo frente a una lápida que parecía especialmente desgastada. ¿Qué dices que dice?, preguntó, inclinándose para leer el nombre que había sido borrado por el tiempo. Difícil de decir, murmuró Javier. Pero la fecha es reciente. Parece que alguien estuvo aquí hace poco. En ese instante, un viento helado sopló a través del cementerio, haciendo que las hojas de los árboles susurraran. Valeria sintió una corriente de energía, y de repente, escuchó un murmullo, como si las voces de los muertos estuvieran llamándola. ¿Escuchan eso?, preguntó, su voz temblando. Sí, parece que proviene de allá, dijo Carlos, señalando hacia una parte más oscura del cementerio. Se adentraron en la sombra, y las voces se hicieron más claras. Valeria. Valeria, susurraban. La atmósfera se volvió eléctrica, y la sensación de que estaban siendo observados creció. Esas voces son de quienes no han encontrado descanso, gritó Javier, asustado. No deberíamos estar aquí. Pero Valeria se sintió atraída, como si algo la guiara. Debo escuchar, insistió, avanzando hacia el sonido. De repente, una figura emergió entre las sombras, era un niño pequeño, con ojos tristes y una expresión de desesperación. Ayúdame, dijo con una voz temblorosa. No puedo encontrar mi camino. Valeria sintió un tirón en su corazón. ¿Qué te pasó?, preguntó, agachándose para estar a su nivel. Perdí mi camino en la carretera. No sé cómo regresar, respondió el niño, mirando con esperanza. Carlos y Javier se quedaron en silencio, sorprendidos por la aparición. Valeria miró al niño, sintiendo que había un propósito en su encuentro. Te ayudaré, le prometió. Debes encontrar el camino hacia la luz, dijo el niño, señalando hacia el horizonte. Allí es donde los que se fueron esperan. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo lo hago?, preguntó, su voz apenas un susurro. Escucha las voces, repitió el niño, desapareciendo en un destello de luz. Ellas te guiarán. Las palabras resonaron en la mente de Valeria. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y sabía que cada paso la acercaba más a su destino. Valeria se quedó paralizada, sus ojos fijos en el lugar donde había estado el niño. El aire alrededor de ella parecía vibrar con una energía inexplicable. ¿Qué acaba de suceder?, preguntó Carlos, su voz entrecortada por la incredulidad. Lo vi. Era un niño, un espíritu perdido, respondió Valeria, tratando de comprender lo que acababa de experimentar. Dijo que necesitamos encontrar el camino hacia la luz. Javier, aún temeroso, miró a su alrededor. ¿Y si lo que acabamos de ver fue solo una alucinación? Este lugar puede jugar con nuestra mente. No, no lo fue, insistió Valeria. Siento que estamos en el centro de algo importante, algo que debemos descubrir. Con determinación renovada, comenzaron a caminar hacia la parte más profunda del cementerio, donde las sombras eran más densas y el silencio se hacía casi palpable. A medida que se adentraban, las voces comenzaron a resonar de nuevo, llamándolos con más fuerza. ¿Estás segura de que esto es lo correcto?, preguntó Carlos, nervioso. Podemos darnos la vuelta y regresar. No puedo darme la vuelta ahora, respondió Valeria,
sintiendo que su destino estaba intrínsecamente ligado a lo que estaba por venir. Debemos escuchar lo que tienen que decir. Se detuvieron frente a una tumba adornada con flores marchitas y una pequeña cruz de madera. A su alrededor, el viento pareció cobrar vida, llevando consigo susurros y lamentos. «Esta debe ser la tumba de alguien importante», murmuró Javier. «Quizás sea el lugar donde el niño perdió su camino», dijo Valeria, sintiendo que el peso de la tristeza se hacía más denso en el aire. «Tal vez haya más que descubrir aquí». Al acercarse a la lápida, Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El nombre estaba grabado con letras desgastadas: Miguelito Hernández, un niño que había desaparecido hace años en la carretera cercana. «Este es él», murmuró Valeria, su corazón latiendo desbocado. «Es el mismo niño que vimos». Javier retrocedió un paso. «Esto no es bueno. Debemos salir de aquí antes de que algo malo suceda». Pero Valeria no podía irse. Era como si una fuerza invisible la anclara a ese lugar. «Miguelito, ¿eres tú?», llamó, su voz resonando en el silencio. De repente, el aire se volvió más frío, y las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Las luces tenues del cementerio parpadearon, y una neblina comenzó a formarse, envolviendo la tumba de Miguelito. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero al mismo tiempo, una paz inexplicable la invadió. «Miguelito, si estás aquí, por favor, haznoslo saber», dijo Valeria, su voz llena de esperanza. Una figura emergió de la neblina, y Valeria sintió que su corazón se detenía. Era Miguelito, con su rostro pálido y ojos tristes, pero ahora había una luz en su mirada. «¿Me ayudaron?», preguntó con una voz suave. «Estamos aquí para ayudarte a encontrar el camino», dijo Valeria, sin apartar la vista de su rostro. «Cuéntanos qué necesitas». «Perdí mi camino, pero también tengo miedo». «Algo oscuro me sigue», confesó Miguelito, su voz temblando. «No sé cómo escapar». «¿Qué es lo que te sigue?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. «Una sombra. Siempre está ahí, acechándome. Cada vez que trato de avanzar, me atrapa. Necesito que ustedes me ayuden a encontrar la luz antes de que sea demasiado tarde», imploró Miguelito, su mirada llena de angustia. Valeria sintió que la presión aumentaba en su pecho. «Te prometemos que te ayudaremos. Pero debemos saber más sobre esa sombra. ¿Qué forma tiene? Es como una niebla oscura, y susurra cosas que me hacen dudar. Me dice que no tengo esperanza, que estoy perdido para siempre», explicó Miguelito, su voz casi quebrada. Valeria miró a sus amigos, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «No podemos dejar que eso suceda. Debemos ayudarlo a encontrar la luz. Si podemos reunir la energía suficiente, tal vez podamos confrontar esa sombra». «¿Cómo haremos eso?», preguntó Carlos, su rostro pálido. «No sabemos cómo enfrentarnos a algo así. Conectando nuestras intenciones y nuestras energías. Miguelito, si podemos unir nuestras voces y pensamientos, quizás podamos invocar la luz que necesitas», sugirió Valeria, su corazón latiendo con fuerza. «¿Estás segura?», preguntó Javier, visiblemente preocupado. «No quiero arriesgarnos a quedar atrapados en esto. Es nuestra única opción. Si no lo hacemos, Miguelito estará atrapado para siempre», respondió Valeria con firmeza. Se formaron un círculo, tomando las manos de Miguelito y entrelazando sus dedos. Valeria cerró los ojos, concentrándose en su respiración y dejando que su energía fluyera. «Ahora, todos juntos, vamos a llamar a la luz», dijo, su voz resonando con autoridad. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran alarmadas por lo que estaban haciendo. «No se asusten», les instó Valeria. «Debemos ser fuertes». El aire se volvió denso y el viento arremetió contra ellos, pero Valeria sintió que su energía se intensificaba. «Luz, ven a nosotros, ayuda a Miguelito a encontrar su camino», clamó. De repente, una luz brillante comenzó a brotar desde el centro del círculo, iluminando el cementerio. Valeria sintió una oleada de poder y esperanza. La sombra se detuvo, atrapada en la luz,
gritando en un susurro ininteligible. Miguelito, sigue la luz, le dijo Valeria, abriendo los ojos. Estamos contigo. Con un último aliento de fuerza, Miguelito comenzó a avanzar hacia la luz, su rostro iluminado por una sonrisa de gratitud. Gracias, susurró, antes de desaparecer en el resplandor. El cementerio quedó en silencio. La sombra se disipó, dejando un vacío en el aire. Valeria, Carlos y Javier se miraron, aturdidos pero aliviados. Lo hicimos, murmuró Carlos, su voz temblorosa. Lo ayudamos. Sí, pero debemos salir de aquí, insistió Javier, su rostro aún pálido. Vamos, dijo Valeria, sintiendo que la experiencia les había cambiado para siempre. El camino de regreso fue silencioso, pero una sensación de paz los envolvió. A medida que se alejaban del cementerio, Valeria no podía evitar sonreír. Habían enfrentado lo desconocido y, juntos, habían encontrado la luz. Mientras Valeria, Carlos y Javier caminaban por la carretera, la adrenalina de lo que habían vivido aún fluía a través de ellos. El cielo comenzaba a clarear, pintando de naranja y rosa el horizonte. La experiencia en el cementerio había dejado una huella profunda en sus corazones, y el silencio del amanecer parecía cargado de significados ocultos. ¿Creen que realmente ayudamos a Miguelito?, preguntó Carlos, su voz entrecortada. ¿Realmente fue él el que se apareció? Lo creo. Su energía era real, y lo que sentimos fue verdadero, respondió Valeria, aún con el eco de la luz brillante en su mente. No está atrapado más. Encontró el camino hacia la luz. Pero, ¿qué hay de la sombra?, inquirió Javier, la preocupación marcando su rostro. ¿Qué pasará con ella ahora que hemos intervenido? Es posible que haya sido derrotada, pero siempre puede volver, admitió Valeria. Sin embargo, ahora sabemos que podemos enfrentar lo desconocido juntos. Hay poder en la unidad. Mientras avanzaban, las luces de los taxis comenzaban a encenderse en la lejanía, iluminando la carretera vacía. Valeria miró a sus amigos, sintiendo que su conexión había crecido más allá de lo que jamás habría imaginado. No quiero que esto termine. Me siento diferente, como si nuestra experiencia nos hubiera dado un nuevo propósito. Quizás deberíamos hablar de lo que hemos vivido, ayudar a otros que puedan estar pasando por lo mismo, sugirió Carlos, su voz resonando con determinación. La historia de Miguelito podría ayudar a muchos. Eso sería maravilloso, dijo Valeria, sintiendo que la idea era un eco de su propia convicción. Podríamos compartir nuestras experiencias y hacer conciencia sobre la importancia de ayudar a los espíritus perdidos. Mientras tanto, una niebla ligera comenzó a aparecer sobre la carretera, envolviendo el paisaje en un manto de misterio. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero esta vez no era de miedo, era de anticipación. Es como si el universo nos estuviera llamando, dijo, mirando a sus amigos. No sé si me siento cómodo con eso, murmuró Javier, mirando alrededor. Tal vez deberíamos regresar a casa y dejar todo esto atrás. Pero Valeria no estaba lista para renunciar a la nueva misión que sentía que había encontrado. No puedo. Siento que hay más que descubrir. Quizás debemos buscar otros lugares donde podamos ayudar. Al llegar a la estación de taxis, la niebla se disolvió lentamente, pero la sensación de conexión seguía viva en el aire. Los tres amigos se miraron, sintiendo el peso de lo que había pasado. Esta noche fue más que una aventura. Nos ha cambiado, afirmó Valeria. Decididos, se acercaron al primer taxi en la fila. El conductor, un hombre mayor con una mirada profunda, los saludó con una sonrisa. ¿A dónde los llevo?, preguntó. ¿Podrías llevarnos a la carretera que va hacia la montaña? Queremos explorar un poco más, respondió Valeria, sintiendo que cada palabra resonaba con su propósito renovado. Mientras el taxi se deslizaba por la carretera, Valeria compartió la historia de Miguelito con el conductor. Él escuchó atentamente, asintiendo con comprensión. Hay muchas leyendas sobre esta carretera. Muchas almas perdidas han sido vistas aquí, comentó. ¿Has tenido alguna experiencia con eso?,
preguntó Carlos, intrigado. Algunas. He sentido cosas extrañas, especialmente en las noches más oscuras. A veces, cuando los pasajeros son muy callados, siento que hay algo más en el aire, dijo el conductor, su tono grave. La conversación fluía naturalmente, y Valeria se dio cuenta de que cada palabra que compartían parecía abrir más puertas a nuevas comprensiones. La niebla comenzó a espesar de nuevo, creando una atmósfera de tensión en el aire. Esto es extraño, murmuró Javier, mirando por la ventana. Como si el paisaje estuviera cambiando. El conductor se detuvo abruptamente. Esto es un lugar peligroso, advirtió, su voz seria. No deberíamos estar aquí. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. Pero tenemos que hacerlo. Hay algo más aquí. Sentimos que nos están llamando. El conductor las miró con preocupación, pero Valeria pudo ver que había algo en su mirada que reflejaba un reconocimiento. Entonces, lo que buscan es verdad. Pero deben estar preparados. Las sombras pueden volver, dijo, mirándolos fijamente. La tensión en el aire era palpable mientras Valeria, Carlos y Javier se bajaban del taxi. La carretera, solitaria y oscura, parecía abrirse ante ellos como un laberinto. Las luces de la ciudad se desvanecieron en la distancia, y el silencio se convirtió en un eco de sus propios pensamientos. Estamos listos para enfrentar lo que sea, declaró Valeria, tomando la delantera. No importa lo que encontremos, lo enfrentaremos juntos. Con la determinación marcando sus pasos, los tres amigos se adentraron en la niebla, sintiendo que su propósito iba más allá de lo que jamás imaginaron. Mientras el aire se volvía más frío, el sonido de sus respiraciones se convertía en un canto de esperanza, resonando en la noche. La niebla se cerraba a su alrededor como un manto espeso, y Valeria, Carlos y Javier avanzaban con cautela. El aire era denso, impregnado de una mezcla de incertidumbre y anticipación. Cada paso que daban resonaba en el silencio absoluto, y el latido de sus corazones parecía marcar el compás de un antiguo ritual. ¿Están seguros de esto?, murmuró Javier, sus ojos escudriñando la oscuridad. Este lugar tiene una energía inquietante. Valeria se detuvo y miró a sus amigos. No podemos retroceder ahora. Hemos llegado demasiado lejos. Si hay algo aquí que necesita nuestra ayuda, tenemos que enfrentar lo que venga. Carlos asintió, sintiendo que la determinación de Valeria se transmitía a él. Estamos juntos en esto. Cualquiera que sea el desafío, lo enfrentaremos como un equipo. Mientras continuaban, un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Era como si estuvieran siendo observados, y la presión del ambiente aumentaba con cada paso. Siento que hay algo aquí. Algo esperando por nosotros, dijo, su voz apenas un susurro. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, cortando la tensión del aire. Valeria se congeló, sus instintos de supervivencia alertas. ¿Escucharon eso?, preguntó, su voz temblando. Sí, pero, ¿de dónde viene?, respondió Carlos, su mirada fija en la dirección del sonido. Parece que proviene de esa dirección, apuntó Valeria, señalando hacia un sendero oscuro que se adentraba aún más en la niebla. Sin pensarlo, comenzaron a caminar en esa dirección. Mientras avanzaban, el grito se repitió, ahora más cerca, resonando con un eco que parecía envolverlos. Es como si algo estuviera atrapado, dijo Javier, su voz tensa. Necesitamos ayudar. El sendero se torcía y retorcía, y pronto se encontraron ante un claro. En el centro, había una figura envuelta en sombras, contorsionándose y gritando en agonía. Valeria sintió una oleada de compasión y miedo al mismo tiempo. ¿Quién es? ¿Qué le ha pasado?, preguntó, sin poder apartar la mirada de la figura. Soy yo, se oyó una voz familiar entre los gritos. Valeria sintió que su corazón se detenía. Era Miguelito, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, luchando por liberarse de las sombras que lo mantenían cautivo. Miguelito, estamos aquí para ayudarte, dijo Valeria, dando un paso adelante, decidida. No estás solo. La figura se volvió hacia ellos,
y la mirada de Miguelito estaba llena de terror y desesperación. «No se acerquen, la sombra está aquí», gritó, su voz retumbando en el aire. Valeria miró a su alrededor, y las sombras comenzaron a cobrar vida, envolviendo el claro en una oscuridad aún más profunda. «Debemos enfrentarlo juntos. Recuerden lo que hemos aprendido», dijo, su voz resonando con determinación. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Carlos, mirando con miedo a su alrededor. «Es demasiado fuerte. Debemos usar nuestra luz interior. Miguelito, confía en nosotros. Imagina la luz que llevas dentro y permítele brillar», instó Valeria, extendiendo su mano hacia él. Carlos y Javier hicieron lo mismo, formando un triángulo de energía positiva. «Estamos aquí contigo, Miguelito», dijeron al unísono, sus voces entrelazándose en una sinfonía de esperanza. Miguelito, sintiendo su energía, comenzó a calmarse. «¿De verdad me ayudarán?», preguntó, su voz temblando. «Siento que la sombra quiere atraparme». «Sí, juntos somos más fuertes», respondió Valeria. «No dejes que la sombra te consuma. Imagina la luz que deseas sentir». Concentrándose, los tres amigos comenzaron a visualizar una luz brillante, una fuerza poderosa que se extendía desde sus corazones hacia Miguelito. La energía comenzó a resonar en el claro, y las sombras, al principio amenazadoras, comenzaron a retroceder ante la luz que estaban proyectando. «Sigue, no te detengas», gritó Javier, sintiendo la energía aumentar. La luz se intensificó, formando un halo brillante alrededor de Miguelito. De repente, la sombra que había estado acechando se abalanzó sobre ellos, intentando ahogar su luz. «No lo permitiré», gritó Valeria, sintiendo el impulso de proteger a Miguelito. La batalla de luces y sombras se desató en el claro, y el aire estaba cargado de energía. Valeria, Carlos y Javier se unieron en un esfuerzo conjunto, sintiendo como la conexión entre ellos se fortalecía. «No estamos solos, Miguelito. Tienes amigos que te apoyan», afirmó Carlos, su voz resonando en el caos. Finalmente, con un grito de unidad, concentraron toda su energía en un único punto. «Ahora, Miguelito, deja que tu luz brille más que la sombra», clamaron. Miguelito, comprendiendo el mensaje, dejó salir un grito de liberación, y su luz comenzó a brillar con fuerza. Las sombras se retorcieron, y poco a poco, comenzaron a disiparse, dejando al descubierto la belleza de la luz que emanaba de él. La figura de Miguelito se fue iluminando, hasta que, en un último estallido de luz, desapareció en un destello brillante, dejando el claro en calma. El claro, una vez envuelto en la oscuridad y el eco de los gritos, ahora brillaba con una luz suave y cálida. Valeria, Carlos y Javier se miraron entre sí, atónitos, sintiendo la energía vibrante que los rodeaba. La sombra que había acechado a Miguelito había desaparecido, pero el ambiente seguía cargado de una profunda emoción. «¿Lo logramos?», preguntó Carlos, con la respiración entrecortada. Su corazón aún latía con fuerza por la adrenalina del momento. Valeria asintió, su mirada fija en el lugar donde había estado Miguelito. «Lo hicimos. Él está libre ahora», respondió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Pero esto no se acaba aquí. Javier, que había permanecido en silencio, se acercó al lugar donde Miguelito había estado. «Siento que aún hay algo en este lugar. La energía sigue siendo intensa». Su voz era grave, y Valeria pudo ver la preocupación en sus ojos. «Quizás aún haya otras almas atrapadas», sugirió Valeria, recordando las historias que había oído sobre la carretera. «Debemos estar alerta». Mientras se preparaban para seguir, el aire en el claro comenzó a cambiar. Una brisa suave, como un susurro, los envolvió. «¿Escuchan eso?», preguntó Valeria, deteniéndose. «Es como si alguien estuviera hablando». Carlos frunció el ceño, intentando concentrarse. «Sí, es un murmullo», dijo, mirando hacia la dirección de la brisa. «Tal vez sean las almas que aún necesitan ayuda». «Necesitamos seguir el sonido», afirmó Javier. «Puede que haya más que podamos ayudar aquí».
Los tres se movieron en dirección al murmullo, sintiendo cómo la energía aumentaba a medida que se acercaban. Cada paso parecía resonar en su interior, guiándolos hacia un propósito mayor. Al llegar a un nuevo claro, se encontraron ante un espectáculo sorprendente. En el centro, varias figuras espectrales danzaban, sus formas brillando con una luz tenue, atrapadas entre el plano de los vivos y los muertos. Valeria sintió un dolor profundo al verlas, eran almas perdidas, condenadas a vagar sin rumbo. ¿Qué podemos hacer por ellas?, preguntó Carlos, angustiado. No tenemos el poder suficiente. Quizás no necesitemos poder, sugirió Valeria. Quizás solo necesitemos compasión y conexión. Se acercó a las figuras, su corazón latiendo con empatía. Hola, gritó, su voz resonando en el silencio. Estamos aquí para ayudarles. No están solas. Las figuras se volvieron hacia ellos, sus ojos vacíos llenos de desesperación. No podemos salir de aquí, murmuró una de ellas, una mujer que parecía tener la misma edad que Valeria. Estamos atrapadas en la niebla, perdidas en el tiempo. Nosotros también hemos estado perdidos, confesó Javier, acercándose más. Pero hemos encontrado la luz. Podemos ayudarlas a encontrar su camino. Confíen en nosotros, añadió Carlos, alzando las manos en señal de paz. Juntos podemos crear una conexión. Las almas comenzaron a acercarse lentamente, la desesperanza disminuyendo en sus ojos. ¿Cómo podemos salir de aquí?, preguntó la mujer, sus labios temblando. Juntos, formaremos un círculo de luz, explicó Valeria. Visualizaremos la luz de nuestros corazones, y con esa energía, las llevaremos hacia el otro lado. ¿Pueden hacerlo?, preguntó una voz, una joven que parecía muy asustada. Sí, podemos, respondió Carlos. Solo sigan nuestras voces. Imaginemos la luz brillante que hay en nuestro interior. Valeria, Carlos y Javier se unieron con las almas, formando un círculo. El murmullo se convirtió en una melodía suave mientras comenzaban a concentrarse en la luz que irradiaban. Era un calor reconfortante, como una manta envolvente. Piensen en la paz, dijo Valeria, cerrando los ojos. Dejen que la luz las envuelva. Poco a poco, el claro comenzó a brillar con una intensidad creciente. Las almas comenzaron a unirse a la luz, dejando atrás su angustia. Sigan, sigan, animó Javier, sintiendo que su propia luz se fortalecía con cada momento. Ya casi lo tienen, dijo Carlos, abriendo los ojos para ver cómo las almas se llenaban de esperanza. El camino hacia la paz está delante de ustedes. Las figuras comenzaron a brillar más intensamente, y Valeria sintió que su propio corazón se llenaba de alegría. Era un momento sagrado, un momento de conexión auténtica. No están solas. Siempre serán recordadas, les dijo, sintiendo lágrimas de alegría recorrer sus mejillas. De repente, una luz deslumbrante estalló en el claro, y las almas comenzaron a elevarse, sus formas danzando hacia el cielo. Valeria, Carlos y Javier levantaron los brazos, sintiendo que la luz les envolvía a ellos también. En ese instante, comprendieron que habían cumplido su misión. Mientras las almas ascendían, la niebla se disipó, y el claro quedó iluminado por un resplandor cálido y puro. Valeria, Carlos y Javier se miraron entre sí, sintiendo una profunda conexión. El claro ahora estaba bañado en una luz dorada, y el aire se sentía más ligero, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Valeria, Carlos y Javier se quedaron en silencio, contemplando el lugar que antes había estado lleno de desesperación y sombras. Las almas que habían liberado ahora danzaban en la brisa, desapareciendo en un hermoso resplandor. ¿Lo logramos de verdad?, preguntó Carlos, todavía aturdido por la intensidad de la experiencia. ¿Están realmente en paz? Valeria asintió con una sonrisa serena. Sí, lo están. Les dimos la oportunidad de encontrar la luz, y lo hicimos juntos. Es un regalo que siempre llevaremos con nosotros. Javier miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Este lugar tiene una energía única. Siento que hemos cambiado de alguna manera, comentó,
sus ojos reflejando la luz del atardecer. Lo hemos hecho, dijo Valeria, sintiendo que la conexión entre ellos se había fortalecido aún más. Cada uno de nosotros ha crecido en este viaje. Hemos enfrentado nuestros miedos y, más importante, hemos aprendido a compartir nuestra luz. Mientras caminaban de regreso hacia la carretera, una sensación de paz y satisfacción los envolvía. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Valeria sabía que la despedida de este lugar no era fácil. Cada paso se sentía como un adiós a las experiencias vividas. Siempre recordaré este día, murmuró Carlos, su voz apenas un susurro. No solo por las almas que ayudamos, sino por lo que descubrí en mí mismo. Todos tenemos luces internas, afirmó Javier, y cuando trabajamos juntos, esas luces pueden brillar aún más. Nunca debemos olvidar eso. Llegaron a la carretera, donde la oscuridad comenzaba a caer, y los faros de los coches pasaban a su lado, iluminando brevemente el paisaje. Valeria sintió una punzada de nostalgia. La carretera era un lugar lleno de historias, y cada taxista que pasaba tenía su propia carga, su propio miedo, y su propia búsqueda. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Carlos, mirando a sus amigos. ¿Cómo seguiremos adelante después de esto? Debemos seguir compartiendo nuestras historias, respondió Valeria. Cada viaje que tomamos, cada cliente que conocemos, son oportunidades para ayudar a otros. Tal vez, con el tiempo, podamos sanar a más almas que se sientan perdidas. Javier sonrió. Y siempre podemos regresar aquí, a este lugar, si alguna vez sentimos que necesitamos reconectar con esta energía. Mientras hablaban, un taxi se detuvo junto a ellos. Era un viejo taxi amarillo, con las luces parpadeando. El conductor, un hombre de mediana edad con ojos cansados, les sonrió. ¿A dónde los llevo, amigos? Carlos miró a Valeria y Javier, sintiendo una chispa de aventura en su corazón. A donde sea que el destino nos lleve, respondió. Se subieron al taxi y el conductor encendió el motor. A medida que se alejaban del claro, Valeria miró hacia atrás, sintiendo una profunda conexión con el lugar que dejaban atrás. Era un final, pero también un nuevo comienzo. La carretera se extendía ante ellos, llena de posibilidades. Cada curva traía consigo la promesa de nuevas historias, y en cada parada, había la oportunidad de marcar una diferencia. Mientras el taxi se alejaba, la luz del atardecer se desvanecía, pero en sus corazones, llevaban la luz que habían compartido. El viaje no había terminado, apenas comenzaba. Juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera. El taxi serpenteaba por las carreteras, cada giro y cada bache resonando en el alma de Valeria. A medida que se alejaban del claro, las imágenes de las almas liberadas seguían danzando en su mente. Era un viaje que siempre llevaría consigo, pero también sentía el impulso de ayudar a otros, de convertir su experiencia en algo significativo. El conductor del taxi, que parecía ajeno a la historia de sus pasajeros, comenzó a hablar. Este camino es conocido por ser peligroso por la noche, comentó con una voz grave. Muchos han perdido la vida en accidentes aquí. Es mejor estar siempre alerta. Valeria se estremeció al oír eso. ¿Accidentes? ¿Qué tipo de cosas han sucedido aquí?, preguntó, sintiendo que la curiosidad superaba su miedo. El conductor hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Dicen que algunas almas no han encontrado la paz y que vagan por estas carreteras. He tenido mis propias experiencias. He sentido que algo me observa en la oscuridad. Carlos, intrigado, se inclinó hacia adelante. ¿De verdad, te ha pasado algo? Una vez, recogí a un cliente que parecía normal, pero a medida que conducía, sentí un aire extraño en el coche. El conductor continuó, sus ojos fijos en la carretera. Cuando llegamos a su destino, no había nadie allí. Me pregunté si había sido un fantasma. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las historias sobre la carretera que habían oído antes cobraban vida en su mente. ¿Y qué hiciste?, preguntó, su voz un susurro. Simplemente me fui, respondió el conductor. No quiero involucrarme con cosas que no comprendo.
prefiero mantener mi mente clara. El taxi continuó su camino, y Valeria miró por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad empezaban a brillar en la distancia. Cada luz representaba una vida, una historia, y se dio cuenta de que su propio viaje apenas comenzaba. Cuando lleguemos a la ciudad, debemos encontrar un lugar donde podamos compartir lo que hemos aprendido, sugirió Javier. Hay tantas personas que podrían beneficiarse de esta experiencia. Valeria asintió. Podemos organizar charlas, talleres, algo que ayude a otros a entender la importancia de conectar con su luz interior. El conductor, que escuchaba, sonrió. Eso suena bien. Siempre hay personas buscando respuestas. El miedo puede ser abrumador, pero la luz es más poderosa. Al llegar a la ciudad, el taxi se detuvo frente a un pequeño café. Valeria miró a sus amigos, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Estamos listos para esto? Claro que sí, dijo Carlos, mientras todos salían del taxi. Hemos superado mucho juntos. Esto es solo el comienzo. Entraron al café y se sentaron en una mesa en la esquina. El aroma del café recién hecho los envolvió, creando un ambiente acogedor. Hablemos de cómo podemos hacer esto realidad, propuso Valeria, sacando una libreta de su mochila. Javier comenzó a anotar ideas mientras compartían pensamientos sobre lo que habían vivido. Se sentían conectados, no solo entre ellos, sino con el mundo que los rodeaba. Habían enfrentado la oscuridad y la habían superado, y ahora querían ayudar a otros a hacer lo mismo. Mientras planeaban sus futuros, el conductor del taxi entró al café, sorprendiéndolos. No podía dejar de pensar en lo que dijisteis sobre ayudar a otros, dijo, acercándose a ellos. Me gustaría participar. Tal vez podamos hacer una charla sobre experiencias en la carretera. Valeria sonrió, sintiendo que el universo conspiraba a su favor. Sería maravilloso. Cuantas más voces tengamos, mejor. El conductor se unió a su mesa, y mientras conversaban, Valeria sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Habían cruzado caminos de manera inesperada, pero había un propósito en todo esto. El café se llenó de risas y conversaciones animadas, mientras trazaban planes y compartían historias. La luz que habían encontrado en el claro ahora brillaba con fuerza en sus corazones, y cada palabra que pronunciaban resonaba con una verdad profunda. La noche avanzaba, pero en lugar de oscuridad, había un brillo de esperanza. Valeria sabía que este era solo el comienzo de un viaje que continuaría, uno que los llevaría a lugares que nunca imaginaron. Habían encontrado la luz, y estaban listos para compartirla con el mundo. El tiempo pasó rápidamente y, en las semanas siguientes, Valeria, Carlos, Javier y el conductor del taxi comenzaron a trabajar en su proyecto. Organizaron charlas y talleres en diferentes lugares de la ciudad, compartiendo no solo sus experiencias, sino también sus aprendizajes sobre la luz y la conexión espiritual. Cada encuentro era un éxito, atrayendo a personas de diversas edades y antecedentes. Aquellos que llegaban al café a menudo llegaban con miedo y desesperanza, pero salían renovados, llenos de luz y empoderamiento. Una tarde, mientras preparaban el espacio para una charla, Valeria se tomó un momento para reflexionar. No puedo creer cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo. Este lugar se ha convertido en un refugio para todos nosotros, dijo, mirando a sus amigos con una sonrisa. Una noche, después de una exitosa charla, Valeria se quedó en el café con Carlos y Javier, disfrutando de la atmósfera cálida y familiar que habían creado. El aroma del café flotaba en el aire, y las risas de los asistentes resonaban en sus corazones. Era un espacio donde la luz brillaba intensamente, y se sentían en casa. Esto ha sido increíble, comentó Carlos, tomando un sorbo de su café. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Cada persona que hemos tocado ha sido un pequeño triunfo. Sí, y lo mejor es que hemos creado una comunidad, agregó Javier, mirando alrededor del café lleno de gente. La conexión entre todos es real. Todos estamos aquí por una razón. Valeria asintió, sintiendo una oleada de gratitud. Todo comenzó con nuestra experiencia en el claro.
Nunca imaginé que ese momento nos llevaría a esto. De repente, la puerta del café se abrió y un hombre mayor entró, con una mirada profunda y sabia en sus ojos. Tenía una presencia que instantáneamente captó la atención de todos. Se acercó a la mesa de Valeria y sus amigos, sonriendo de manera enigmática. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó el hombre con una voz suave pero firme. Valeria, intrigada, asintió. Claro, bienvenido, respondió. Estamos compartiendo historias y experiencias. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Don Julián, dijo el hombre, tomando asiento. He estado escuchando sobre sus charlas y el impacto que han tenido en la comunidad. Quiero compartir algo con ustedes. Todos lo miraron con atención. ¿Qué es?, preguntó Javier, sintiendo una mezcla de curiosidad y anticipación. Don Julián se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Ustedes han hecho un trabajo extraordinario, pero hay algo más que deben entender. Las almas que han liberado en la carretera no solo se sienten agradecidas, han enviado un mensaje a través de sus experiencias. Valeria frunció el ceño, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué mensaje? Cada vez que ayudan a alguien a encontrar su luz, esa luz se multiplica, explicó don Julián. Las almas no solo están en paz, sino que están creando un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Su trabajo está conectando energías, y eso tiene un poder inmenso. Carlos, que había estado escuchando con atención, preguntó, ¿cómo sabemos que estamos haciendo esto de la manera correcta? Ustedes ya lo saben, respondió don Julián. La conexión que sienten con las personas que han tocado es la clave. Cuando compartimos amor y luz, el universo responde. Están cumpliendo su propósito, y eso nunca debe subestimarse. Valeria sintió una oleada de emoción. ¿Y cómo podemos seguir haciendo esto? Don Julián sonrió. Sigan creando. Sigan compartiendo sus historias. No solo serán ustedes quienes marquen la diferencia, sino que aquellos a quienes han ayudado también lo harán. La luz se expande, y su comunidad seguirá creciendo. Las palabras de don Julián resonaron en el corazón de Valeria. Era un recordatorio poderoso de por qué habían comenzado este viaje en primer lugar, para ayudar a otros a encontrar su propia luz y, a su vez, descubrir la suya. Gracias por compartir esto con nosotros, dijo Valeria, sintiendo una profunda conexión con el hombre. Su sabiduría es invaluable. Don Julián asintió, su mirada transmitiendo una paz indescriptible. Recuerden, cada viaje tiene un propósito. Ustedes han encontrado el suyo, y eso es solo el comienzo. A medida que la noche avanzaba, Valeria, Carlos y Javier continuaron conversando con don Julián, compartiendo historias, risas y reflexiones. El café se llenó de luz y energía, y todos los presentes sintieron que algo especial estaba sucediendo. Cuando finalmente se despidieron de don Julián, Valeria sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar en su vida. Habían abierto un portal hacia la luz, y ahora sabían que tenían el poder de ayudar a muchos más a cruzar ese umbral. Lo que hemos creado aquí es más grande de lo que imaginamos, dijo Carlos mientras salían del café. No solo somos tres amigos, somos parte de algo más grande. Valeria asintió, sintiendo que su corazón estaba lleno de esperanza. Este es solo el principio. Hay tantas almas que necesitan nuestra ayuda, y estoy lista para enfrentar cualquier cosa. Juntos, caminaron hacia la carretera, donde las luces brillaban intensamente en la noche. Era un camino que simbolizaba tanto el viaje que habían recorrido como los futuros destinos que les esperaban. Con cada paso que daban, Valeria sabía que su misión continuaría. Habían descubierto su luz y, en el proceso, habían comenzado a iluminar el camino para otros. La carretera del México ahora era un símbolo de transformación, y cada viaje que emprendieran sería una oportunidad para seguir ayudando a las almas en busca de su paz. Y así, bajo las estrellas, comenzaron su viaje hacia nuevos comienzos, donde la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad.